Era una mañana gris de otoño en un pueblo que apenas destacaba. Ana, una joven de 16 años, tenía los ojos marcados por una discreta melancolía. Sus tareas diarias eran muchas: moler granos, arreglar su pequeño cuarto, remendar ropas gastadas. No había tiempo para sueños. La vida era cruda, hecha de trabajo y supervivencia. Ella sentía el peso del mundo sobre sus frágiles hombros, un fardo que solo aumentaría. Sin dote, sus perspectivas se limitaban a un matrimonio arreglado, quizás. En el fondo, Ana sentía un vacío, una inquietud, un deseo de algo más que aquella vida no le ofrecía, algo que la sacara del ciclo predecible. Aquel día, sin embargo, algo extraño la acompañaba desde el despertar. Su madre comentó sobre la sequía, pero lo que martillaba la mente de Ana era la voz de su padre la noche anterior, susurrando: convento, futuro, única salida. Ella intentaba convencerse de que no era sobre ella, pero una parte ya lo sabía. No había muchas opciones para jóvenes como ella. La vida religiosa era vista como la única salida socialmente digna. La idea de renunciar a la comodidad, vivir bajo reglas severas y mantener la castidad, sonaba a sentencia. Sentía un apretón en el pecho, mezcla de miedo y revuelta, pero también una extraña resignación. No había forma de luchar contra su destino. Los días siguientes fueron un borrón de preparativos silenciosos. Ana empacó sus pocas ropas, sintiendo la mirada agridulce de su madre. El camino al monasterio fue en silencio, con el chirrido de la carreta. El convento, imponente, con paredes frías y ventanas enrejadas, parecía una cárcel disfrazada. Ella sintió un escalofrío, sabiendo que su vida cambiaría para siempre. Al cruzar las puertas del monasterio de San Ambrosio, el aire se volvió denso. Fue recibida por una hermana superiora de semblante austero, sin calidez, solo con concisas instrucciones sobre la rutina y los votos. Ana fue llevada a un dormitorio colectivo espartano, con camas sencillas una al lado de la otra. El ambiente sin adornos reflejaba la abdicación del lujo personal que las monjas debían seguir. Observó a las otras jóvenes, algunas tan jóvenes como ella, otras mayores, todas con expresiones que variaban entre resignación y miedo. La castidad era el voto primordial y más riguroso a seguir, y la idea de despojarse de su individualidad la atormentaba. Sintió una profunda soledad, incluso rodeada de tantas otras, consciente de que su vida ya no le pertenecería, sino a las reglas y a la fe impuesta. Los primeros días en el monasterio de San Ambrosio fueron una tortura silenciosa para Ana. La rutina era despiadada, dictada casi cada hora, comenzando al amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, con extensas horas de oración. Sus rodillas le dolían de tanto tiempo arrodillada en el frío suelo de piedra. Después del recogimiento espiritual, las hermanas se sumergían en exigentes tareas físicas, trabajando durante al menos 5 o 6 horas diarias. Ana sentía los músculos adoloridos, las manos callosas. El silencio era la regla, y cualquier murmullo era reprendido. Se sentía como un autómata. La alfabetización, un privilegio para las mujeres de esa época, a la que dedicaban al menos 2 horas al día, parecía la única escapatoria. A pesar del trabajo pesado, las monjas no recibían pago alguno, pero disfrutaban de ciertas ventajas, como el acceso a alimentos frescos cultivados en las tierras del monasterio. Para Ana, que venía de privaciones, la comida abundante era un pequeño consuelo. Las reglas eran severas. Ninguna monja podía tener bienes particulares. Ana veía a hermanas mayores intentando eludir esa norma para conseguir pequeños objetos. Observaba en silencio, comprendiendo la necesidad humana de poseer algo, pero el mayor desafío era mantener el voto de castidad. Ella percibía el anhelo de afecto y las necesidades humanas básicas que no se dejaban sofocar. Con el paso de las semanas, Ana comenzó a percibir las peculiaridades de aquel lugar. Las limitaciones parecían infranqueables, pero las monjas encontraban formas astutas de eludirlas. Veía miradas demoradas, susurros intercambiados,
pequeños regalos disfrazados. La necesidad de afecto y el deseo de realización personal frecuentemente se superponían a las restricciones, llevando a muchas a romper las reglas en secreto. Ana veía las grietas en la imagen de austeridad que el monasterio proyectaba. Aquellas mujeres, algunas allí por libre elección, otras forzadas, llevaban sus historias y pequeñas rebeliones silenciosas. Ella sentía una extraña solidaridad con las que intentaban mantener un pedazo de sí mismas. Lo que más intrigaba a Ana era cómo algunas monjas lidiaban con el voto de castidad, el mayor desafío. Corrían rumores de que algunas habrían encontrado maneras creativas para lidiar con anhelos íntimos, usando artefactos cotidianos. Los conventos femeninos frecuentemente se ubicaban frente a los masculinos, permitiendo que monjas y monjes se vieran a distancia. Un mirar demorado, un gesto sutil, podía identificar un posible compañero de aventura. Una vela encendida en la ventana de la celda era una señal discreta. El monje elegido se acercaba al lugar combinado para el encuentro clandestino. Aquello parecía sacado de un cuento, pero era la realidad, una prueba de que la vida, incluso enclaustrada, encontraba brechas. Aquel día comenzó como todos los otros, con el alba fría y el sonar de las campanas llamando a la primera oración. Ana sentía las rodillas adoloridas y la mente divagaba. En la capilla, sus ojos se detuvieron en María Luía, la abadesa del monasterio de San Ambrosio. Una mujer de belleza deslumbrante, pero de personalidad temible, capaz de ejercer influencia abrumadora sobre sus compañeras. Ana sentía una mezcla de repulsión y fascinación. Un susurro, más alto de lo habitual, resonó desde dos hermanas mayores. Hablaban de conductas sorprendentes y brechas en las reglas del monasterio. Ana sintió un escalofrío. El tono de las voces indicaba algo mayor. Durante el día, la tensión crecía en el monasterio. Ana observaba a las hermanas cuchicheando, las miradas aprehensivas. Sintió que aquel lugar era un escenario de secretos y conflictos. Recordaba los rumores sobre María Luía, que sus creencias y el poder acumulado la llevaron a desconsiderar la castidad y la abstinencia. En el monasterio, María Luía hallaba satisfacción no en la oración, sino en relaciones con otras monjas, transformando el convento lejos de la pureza que debía simbolizar. Ana sentía incomodidad creciente, una mezcla de indignación y miedo. Aquel no era un lugar de paz, sino de reglas subvertidas y autoridad manipulada. La inocencia que le quedaba se desvanecía. En el refectorio, durante el escaso almuerzo, Ana presenció una escena chocante. Una hermana, Sor Clara, intentó cuestionar la conducta de María Luía y pedir aclaraciones sobre prácticas que se salían de las normas del convento. La abadesa reaccionó con táctica sagaz. Con voz mansa, pero autoridad inquebrantable, María Luía alegó propósito divino para sus acciones, afirmando superioridad y manipulando a las monjas para aceptarlas sin cuestionar. Ana vio el brillo en los ojos de Sor Clara apagarse, dando lugar a la resignación forzada. Era aterrador el poder de María Luía, que distorsionaba la fe para justificar sus acciones. Estos episodios eran ocultados para proteger la imagen de la Iglesia. El estómago de Ana se revolvió, mezcla de rabia e impotencia. La verdad sobre la abadesa era más sombría. Ana comprendió, por fragmentos de conversaciones, que María Luía no se restringía a relaciones con sus compañeras. Estaba involucrada también con un sacerdote del monasterio, lo que fortalecía su poder. Esto explicaba la impunidad. Religiosos intentaron exponer la verdad y denunciar los escándalos de San Ambrosio, pero cada intento acababa de forma sombría. Quien desafiaba a la abadesa enfrentaba severas consecuencias. Ana sentía un peso en el corazón. Aquel no era solo un lugar de reglas rígidas, sino un nido de corrupción y manipulación, donde la fe era usada para control. La fuerza humana que ella buscaba, la resistencia, parecía sofocada y una revuelta silenciosa comenzó a burbujear. El punto de ebullición para Ana llegó un día de invierno riguroso.
Una de las hermanas más jóvenes fue públicamente humillada por María Luía. La novicia, sorprendida con un pequeño broche escondido bajo el hábito, un recuerdo de su madre que guardaba en secreto, burlando la norma de que ninguna monja podía tener bienes particulares, fue arrastrada al patio central durante el recogimiento, delante de todas las demás. La abadesa, con voz cortante que resonaba por las frías paredes, profirió palabras crueles sobre la falta de devoción. La humillación era visible en el rostro pálido de la novicia, sus ojos llorosos. Ana sintió un nudo en la garganta, una rabia que subía del estómago y le quemaba en el pecho. Era la personificación de todas las pequeñas violencias y del abuso de poder que ella venía presenciando. Aquel gesto, aparentemente pequeño, era un ataque a la individualidad. Ella apretó los puños, sintiendo el temblor en sus manos, y por primera vez, la resignación dio paso a una furia silenciosa y controlada. En ese instante, viendo el dolor ajeno reflejado en los ojos de la novicia, algo se rompió dentro de Ana, pero al mismo tiempo, algo nuevo y fuerte nació. La humillación de aquella joven hermana fue el catalizador que transformó su dolor en una fuerza inquebrantable. Ella percibió que la adaptación de las monjas a las condiciones estrictas nunca fue fácil, y que la necesidad de afecto y el deseo de realización personal frecuentemente se superponían a las restricciones, llevándolas a romper las reglas en secreto. Ana sintió una conexión profunda con aquellas mujeres, con sus luchas diarias para mantener un resquicio de sí mismas. No habría gritos, ni confrontaciones abiertas. Su resistencia sería silenciosa, forjada en la observación atenta, en la memoria de cada injusticia. En ese día, ella no era más que una joven arrastrada a un destino no deseado. Era una testigo, una guardiana silenciosa de las verdades ocultas, y su forma de ver la vida y a sí misma había cambiado para siempre. Respiró hondo, absorbiendo la escena, y un nuevo propósito comenzó a formarse en su mente. Los años pasaron dentro de los muros del convento, y Ana, ahora una mujer adulta, continuaba observando y aprendiendo. Los descubrimientos sobre lo que ocurría en el monasterio no se limitaron solo a relaciones prohibidas. Decisiones controvertidas se tomaban continuamente, como atestiguan diversos documentos históricos. Ella fue testigo del ascenso y la caída de muchas hermanas, de la manipulación explícita de María Luía, pero también de los pequeños actos de resistencia, de las miradas de comprensión intercambiadas entre aquellas que se sentían atrapadas. El dolor de la discriminación y la humillación impuesta forjaron en Ana una resiliencia que jamás imaginaría poseer. Ella nunca levantó la voz, pero su presencia silenciosa era una forma de testimonio. Era como si cada injusticia, cada acto de crueldad, se transformara en una fuerza interior, una promesa a sí misma de que un día la verdad saldría a la luz. Ella sabía que la verdad no podía ocultarse para siempre, y de hecho no fue así. Mucho tiempo después, ya con cabellos salpicados de blanco, Ana escuchó los murmullos que recorrían el monasterio. El público finalmente tomó conocimiento de lo que sucedía puertas adentro del monasterio romano. Una investigación oficial fue instaurada, y tanto María Luía como el sacerdote implicado fueron declarados culpables por un tribunal eclesiástico. Las puniciones fueron inevitables, pero la dimensión del escándalo fue tan grande que incluso las autoridades de la Iglesia quedaron consternadas. Para evitar que el caso manchara aún más la reputación de la institución, muchos pormenores permanecieron encubiertos por décadas. Ana sintió una mezcla de alivio y una extraña melancolía. La justicia, aunque tardía, había llegado. No se sentía victoriosa, sino parte de la historia, una de las muchas que, silenciosamente, resistieron. Aquel día, el día en que la novicia fue humillada, el día en que ella sintió la rabia y la impotencia, había sido el catalizador de su propia transformación. La vida en el convento, que parecía un fin, se convirtió en el escenario de su resiliencia, y el dolor, una fuerza que la acompañaría para siempre,
un recordatorio del poder de la resistencia silenciosa y de la verdad que siempre encuentra su camino.